Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Benjamín Muratalla. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la etnóloga Marina Alonso Bolaños. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Los Caminos del Corrido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Marina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar de nueva cuenta platicando contigo, ahora con este tema tan bonito, tan interesante. Es un tema muy musical, digamos. Vamos a hablar de uno de los discos emblemáticos de la serie Testimonio Musical de México. Es el número 49 y lleva como título Músicos del Camino Real de Tierra Adentro. Y Marina, pues bueno, tú eres la más indicada para esta entrevista porque pues la producción, la coordinación, toda la organización para el diseño y la publicación de este fonograma corrió a tu cargo. Platícanos un poco cuál fue el origen o los motivos para la producción de este fonograma Músicos del Camino Real de Tierra Adentro. Sí, claro, gracias, Benjamín. Bueno, justamente a partir de esta serie de indagaciones que comenzó a hacer el INA en los años 90 para, digamos, para encaminar la posible declaratoria como parte de la lista del patrimonio cultural de la UNESCO al Camino Real de Tierra Adentro, es que se convocó pues a una serie de pesquisas sobre las músicas regionales que podrían dar idea de una unidad, posible unidad musical en esta macrorregión. Entonces, José Luis Perea, por ejemplo, en ese entonces era director del Museo Histórico en Ciudad Juárez, y otra serie de colegas y compañeros de los centros INA de los estados en cuestión, pues se propuso la idea de hacer un encuentro de músicos de la zona. Entonces, bueno, nosotros como Fonoteca justamente propusimos, bueno, pues hagamos un encuentro de corridistas, porque al parecer esta era como que las músicas que más se conocían en esta macroregión, y junto con el consulado mexicano en Texas, en Nuevo México, decía yo, los centros SINA, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Museo Histórico, el Parque Memorial del Chamizal en El Paso, Texas, pues fue que se convocó a músicos para poder hacer este trabajo. Entonces, bueno, nace entonces el fonograma a partir de una convocatoria a los músicos a través de todas estas áreas involucradas. Bueno, fue entonces a partir de una convocatoria, no de una invitación directa. Se publicó y los músicos, ¿cómo fue la afluencia? ¿Fue abundante o fue difícil que participaran, digamos, con un tema tan especializado? Es decir, esto del Camino Real de Tierra Adentro, pues bueno, creo que fue muy conocido, digamos, popularmente a partir precisamente del nombramiento ante la UNESCO. Pero antes, si no fuera por los historiadores o especialistas, prácticamente no se conocía como tal esta región. Y no sé si en el caso de los músicos, eh, había músicos que sí conocían esta región y por lo tanto conocían la música, o cómo fue. No me puedo imaginar cómo fue la oferta de músicos. ¿Fueron muchos?
de dónde provenían, etcétera. ¿Qué hay de eso, Marina? Sí, bueno, fue, como te decía, fue un trabajo de colaboración con los centros SINA. Y esto es muy importante subrayar porque, bueno, si bien ellos hacen una convocatoria a los músicos que conocen, etcétera, pues sí hay cierto perfil de músicos a los cuales fue dirigida la invitación. Digamos, músicos que de alguna manera estaban preocupados por promover sus músicas, por muchos de ellos, por ejemplo, maestros de música, eh, pues interesados en la promoción, la enseñanza, la difusión de sus tradiciones musicales, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que son convocados e invitados, ¿no? Ahora, ellos, digamos, ya, estos músicos ya tenían un trabajo atrás para difundir sus fonogramas, porque muchos de ellos ya habían editado músicas con anterioridad, ¿no? Sabemos que además la dificultad de hacer estos encuentros, y bueno, tú como director de la fonoteca lo sabes muy bien, pues los músicos no siempre son músicos de tiempo completo, ¿no? Entonces, pues los músicos son además campesinos, o son obreros, o son profesores, o tienen muchos otros oficios. Entonces, tratar de invitarlos a que coincidieran los horarios, etcétera, pues fue un tanto difícil. Incluso porque se estaba considerando la invitación justamente a músicos de la zona norte de este Camino Real, digamos, pensando en Nuevo México y pensando en Texas. Entonces, quienes respondieron inmediatamente a la invitación, pues fueron dos ensambles musicales de Nuevo México, que pues tenían ya muchos años trabajando sobre las tradiciones musicales de Nuevo México y que, bueno, pues felices entonces de hacerlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tuvimos algunos problemas justo por esta labor de los músicos, que no nada más son músicos de tiempo completo. Por ejemplo, en una de las presentaciones que se hizo en el Museo Regional, pues porque parte del ensamble de los Villalobos de Chihuahua se había ido a trabajar. Entonces, de pronto llegaron solo unos cuantos y bueno, pues nosotros teníamos a todo el público ahí, teníamos a la televisión del ILSE, por ejemplo, teníamos pues armado ahí el encuentro y solo llegaron unos pocos, ¿no? Entonces, cosas así. Sin embargo, bueno, se pudo resolver justo porque se trata de una serie de músicas compartidas. Y entonces los músicos, pues a final de cuentas, pudieron presentar sus números completos como si hubiera estado todo el ensamble, ¿no? Sí, ¿y en qué lugar se grabó? ¿En Chihuahua? ¿En la capital? ¿En Ciudad Juárez? ¿En Sí, qué lugar en no, se específico? grabó en Ciudad Juárez Ajá. y se grabaron en varias locaciones que justo tuvieron que ver con los lugares donde había las presentaciones. Uno fue, por ejemplo, en algunas aulas que nos prestaron en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez porque tenían buena acústica, incluso mejor que los auditorios. Entonces se grabaron allí, otros se grabaron en vivo en los conciertos con la gente y otros justo en el Museo Histórico de Lina. Muy bien, pues, ¿qué te parece si escuchamos una de estas piezas que forman parte del repertorio de este disco tan bonito, tan distintivo? Vamos a escuchar, bueno, es difícil la selección, pero ¿qué te parece el corrido de los Pérez? Sí, mira, yo lo he escuchado, por supuesto, he escuchado cada uno de los discos de la serie, pero en realidad pues no lo recuerdo así con exactitud. Como hicimos, recordarás que se hizo una reedición de este material y ahí se integraron piezas que no aparecían en un primer disco, que si nos da tiempo platicaremos de ese detalle. Pero bueno, vamos a escuchar esto que se llama El corrido de los Pérez. El autor es David González Martínez, los intérpretes son los Villalobos,
los Villalobos, pues prácticamente son familiares. Noé Villalobos Rodríguez en el saxofón alto, Abel Villalobos Rodríguez en saxofón segundo, Guadalupe Villalobos Rodríguez en el bajo y también es vocalista, Joel Monje Palma en la flauta, Antelmo Chávez Villalobos, guitarra y segunda voz. Su procedencia es en Onoaba, Chihuahua. Bueno, pues a ver qué les parece el corrido de los Pérez. Año de 1900 les voy a explicar muy bien. Mataron a 2 hermanos y a un primo hermano también. Un viernes 12 de abril, como a las 6 de la tarde, murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió. Y a los primeros balazos fue el primero que cayó. Jesús Pérez les decía muy macizo en sus razones: yo aquí me muero en la raya, no soy cría de correlones. Mariano Pérez decía: déjenlo ya por la paz, pues así nos convenía, sea por Dios no digo más. Isidro Pérez decía: nos pegaron a la mala. Si hubiera hablado derecho, otro gallo nos cantara. Isidro cayó para el sur, para el norte cayó Jesús. Mariano para el oriente, como formando una cruz. Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida. Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida. Bueno, Benjamín, como sabemos, el corrido es pues el género, o uno de los géneros más importantes que se incluye en la edición de este álbum número 49 de la serie Testimonio Musical de México. Y bueno, quiero preguntarte si tú consideras que este género es el predominante en esta macroárea conocida como Camino Real de Tierra Adentro. Y de una vez te pregunto si consideras, o qué sabes tú, de esta relación, si la hay o no, entre el romance y el corrido mexicano. Pues qué interesante pregunta, Marina. Fíjate que me llamó mucho la atención hace rato que comentaste que de los primeros que contestaron a la convocatoria fueron de Nuevo México. Y me hace pensar que pues la gente de Nuevo México, que tiene profundas raíces en la cultura hispana o novohispana, pues están en búsqueda de esas raíces, y la música pues es una manera de llegar a ellas.
Como sabemos, bueno, el Camino Real de Tierra Adentro se iniciaba precisamente en la Ciudad de México. Sus dos polos eran la Ciudad de México y concluía en Santa Fe, Nuevo México. Entonces, yo en algunas investigaciones que se han escrito al respecto, la que destaca más es la de Vicente T. Mendoza, Estudio y Clasificación de la Música Tradicional Hispánica de Nuevo México, publicada por la UNAM en 1986. Y fíjate que él habla acerca de varios géneros musicales que se cultivaron a lo largo de este recorrido, de este camino tan interesante. Y el corrido fue precisamente uno de ellos. El corrido, a mi parecer, tenía la función, y la sigue teniendo, pero en aquellos años, era un medio de comunicación. Era lo que podríamos pensar en los reportajes de la actualidad de los periodistas, que a través de reportajes, de notas informativas, informan acerca de los acontecimientos que suceden en tal o cual localidad. Esta era la función del corrido en aquellos lejanísimos tiempos en que, por supuesto, pues no existía el correo, no existían medios de comunicación como los que conocemos ahora, para nada. Estamos hablando del siglo XVI, cuando se inició esta aventura, se abrió paso, este camino hacia el norte del territorio. Y el corrido pues floreció en este contexto. Creo yo que sí es uno de los géneros emblemáticos. Y la relación que tiene con el romance. Esto lo han estudiado también varios investigadores, el mismo Vicente T. Mendoza, también nuestro apreciado Thomas Stanford, habló de este tema, y en realidad el romance, que es un género más antiguo, eh, y que proviene de la Edad Media, de los juglares, que funcionaba de la misma manera. Los juglares eran pues los corrideros posteriores que iban de población en población, de aldea en aldea, informando de los sucesos que ellos habían visto o que habían escuchado que habían sucedido en algún lugar. Y por lo regular, pues estas eran tragedias, que el rapto de una reina, que una batalla entre un monarca y otro, que el hundimiento de un barco, qué sé yo. Los corridos, por lo regular, eh, eh, divulgan este tipo de temáticas porque son informativos, son temáticas informativas y que la gente está ávida de conocer. Ahora bien, las noticias que los romances y los corridos informaban en aquellos tiempos eran noticias verdaderamente atrasadas. Cuando en alguna localidad el corridero o el juglar interpretaba un romance o un corrido, pues eran de noticias que habían pasado hace muchos, muchos años. Por supuesto, no eran noticias recientes, porque bueno, pues se trasladaban a caballo, se trasladaban a pie, vete tú a saber. Pero sí creo yo que el corrido fue uno de los primeros géneros que se cultivó, que floreció y que tuvo esa función de informar y de alguna manera de unir a las poblaciones que fueron surgiendo a lo largo de este gran camino. Sí, fíjate que es muy interesante porque uno realmente a estas alturas no se atrevería a definir lo que es un corrido, debido a su gran diversidad y debido a que en cada lugar se concibe una cierta forma de narrativa que se considera como corrido. Entonces, esa era una de las grandes características que los especialistas en los corridos mencionaban, ¿no? Bueno, pues es que creo que la gran manera de ver un corrido es su gran diversidad, ¿no? ¿Y Claro. eso qué implicaciones tiene? Pues tiene una implicación regional, etcétera. Y justamente eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué importancia tuvo esta área para la circulación de las músicas desde sus inicios hasta su consolidación? Fíjate que existen al respecto también algunas investigaciones recientes acerca de que, bueno, como tú sabes, este camino se abrió con propósitos
colonizadores, pero finalmente propósitos de explotación de los recursos, principalmente de los recursos mineros, porque toda esta región del norte, ¿verdad? Desde el Bajío hacia arriba, pues era rica y lo sigue siendo en yacimientos mineros. Era el principal propósito. Eh, entonces, la formación de este gran camino fue paulatina y a través de muchísimos años, ¿verdad? Se fueron asentando pequeñas villas, pequeños mesones, a donde los viajeros, los exploradores o ¿cómo se les llamaba? A estas personas que iban precisamente en una primera etapa a explorar, a ver cómo estaba la zona, porque además era un área bastante peligrosa, con muchas poblaciones indias verdaderamente aguerridas, ¿verdad? La mayoría de ellas nómadas y calificadas como salvajes precisamente por su actividad de cazadores y de guerreros, etcétera. Entonces, bueno, pues a mi parecer, todas estas músicas que recorrieron este camino hasta llegar a Nuevo México y que curiosamente en Nuevo México prevalecieron por muchísimo tiempo y aún se encuentran las semillas de este gran acero musical, se gestó tanto en la Ciudad de México como en el Bajío. ¿Sí? Muchísimas músicas, te estoy hablando de sones, de jarabes. El jarabe se dice que fue originario del Bajío. Hay alguien por ahí que defiende que es originario de la vieja Valladolid, hoy la ciudad de Morelia, ¿verdad? Y creo que hay mucha razón en eso, porque bueno, la vida social, la vida económica, la vida cultural en estas regiones, pues era muy boyante, muy abundante, muy, digamos, desbordante, digamos. Y sí creo yo que a partir de esta región del centro del territorio, la vieja Nueva España, hoy República Mexicana, fue que emigró esta música con los propios viajeros y a través del tiempo. Y fue fundiéndose, fue como fusionándose con las características de las diversas poblaciones, algunas con orientación minera, predominantemente, otras ganaderas, otras agrícolas, y esas actividades perfilaban o preferían, cultivaban y recreaban ciertas músicas en lugar de otras. Pero sí existe un acervo así muy, muy grande que recorrió toda esta zona y que se asentó en diferentes lugares. En Zacatecas encontramos ciertos géneros que no se encuentran, por ejemplo, en Chihuahua, o que no se encuentran en Guanajuato, que no se encuentran en Querétaro, pero que en aquellos años, en la época de esplendor de este camino, seguramente iban y venían estas músicas. ¿Qué te parece si escuchamos un corrido más de los incluidos en el fonograma? ¿Qué te parece si escuchamos Pánfilo Natera, que es de Víctor Cordero y está interpretada por los Rurales del Norte, Rosendo Picasso Ramírez en el acordeón, Rosendo Picasso López en el contrabajo, que es su hijo, Alfonso Márquez en el bajo sexto, y ellos son también participantes de este encuentro de corridistas de Trancoso, Zacatecas. Y fíjate que es muy interesante porque ellos recordaban, bueno, antes de que se hubiera hecho este encuentro de corridistas, pues nosotros teníamos que irnos algunas veces como mojados a Estados Unidos a trabajar. Y ahora que a partir del encuentro que se hizo en Ciudad Juárez, pues resulta que nos invitan muy seguido a tocar al otro lado. Entonces llegamos como invitados especiales, ya no tenemos que pasar a Estados Unidos como mojados. Uh-huh. Vamos a escucharlos.
Con respecto a los músicos participantes en el encuentro de corridistas, tanto los de México como los de Nuevo México, platícanos algo de ellos. Fueron muchos grupos que aparecen en el disco. No sé, algo que quieras comentarnos de los más distintivos. Es muy difícil, yo lo sé, porque cada uno tiene su huella, cada uno tiene su riqueza musical, su aporte dentro de estos repertorios musicales, pero, por ejemplo, por ahí un grupo, el de los Villalobos, pero hay otro que me llama mucho la atención, Sangre de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Que yo no sé ni por qué se llama. Sí lo dices ahí en el disco, parece ser que lo dice uno de los integrantes, pero platícanos, ¿qué impresión te dio cada uno de estos grupos musicales? Sí, bueno, a mí me fueron grupos musicales de una calidad bárbara. En, como personas, como compositores, como intérpretes, etcétera. Ya hablamos un poco de los Villalobos, de este ensamble de hermanos de Chihuahua, que además llegaban al encuentro con sus esposas y su familia. Era muy, muy grato verlos cómo compartían pues, sus músicas con sus familias, y eso hacía que los mismos hijos aprendieran al estar viendo a sus padres tocar, ¿no? Por ejemplo. En el caso de Sangre de Cristo y de los folcloristas de Nuevo México, es sumamente interesante porque, como decíamos al principio, ellos se han abocado a indagar sobre pues, su posible pasado musical, mucho relacionado con España, sí, por supuesto, con tradiciones hispanas, pero mucho relacionado ya después con el México independiente. Y también la búsqueda de una historia propia, ya asentados en Nuevo México como población estadounidense. Entonces ellos, además hay un perfil muy católico que para ellos es fundamental, ¿no? De ahí también el nombre. Pero este catolicismo convive también con una identidad mexicana muy interesante, porque de ahí es que toman el nombre de los folcloristas, el ensamble mexicano muy conocido, pero ellos son los folcloristas de Nuevo México. Es un poco la continuidad de este trabajo de recopilación, de difusión, etcétera, de las músicas locales y regionales, que además pues han fluido a lo largo de muchas zonas. Y bueno, los hijos de ambos grupos, pues sí son músicos prácticamente de tiempo completo, ellos sí, porque son estudiantes. Por ejemplo, esta chica Teresa Córdoba, que ella además estudia ópera, que tiene una voz privilegiada como cantante de música popular, pero también ahora ya como cantante de ópera. Y ha sido un grupo que además ha querido incluir tradiciones musicales mexicanas en sus propios repertorios. De ahí que ya fuera de la convivencia dentro del encuentro de corridistas, se dio otro tipo de convivencia. Entonces yo decía, incluso bromeando hace poco, que bueno, pareciera que con este encuentro de corridistas nos adelantamos al plan de manejo de la declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro como parte de la lista del patrimonio cultural. Nos adelantamos, ¿por qué? Porque se hizo, digamos, una suerte de indagación, de promoción, de búsqueda de articulaciones históricas, etcétera, por parte del INAH, sí, por parte de los académicos también, pero por parte de los músicos de manera espontánea. Entonces, en una ocasión, algo de lo que recuerdo mucho con todos estos músicos, es que en el hotel donde nos hospedábamos, después de la cena, y los músicos trajeron sus instrumentos al comedor del hotel y se pusieron a tocar. Entonces los rurales del norte que acabamos de escuchar, en Pánfilo Natera, y interpretando de manera magistral ese acordeón, pues se pusieron a tocar tratando de coincidir piezas musicales, adaptando, improvisando músicas de Nuevo México. Estaba también Nacho Cárdenas, que es un solista, compositor e intérprete muy importante de La Laguna. Él ya
tiene editados más de 20 discos y además ha sido un compositor muy prolífico como maestro de música. Y él estaba ahí pues entusiasmadísimo porque ha sido él un músico como muy solitario. Entonces el encontrar un eco a sus tradiciones musicales, sean reales o no, digamos, en esta búsqueda de un posible origen musical en esta macrozona, pues los hacía tratar de coincidir en ciertos planteamientos. Entonces, entre ellos mismos se solicitaban, por favor, toca tal pieza para acompañarte, porque cuando la escuché ayer me rodaron las lágrimas y entonces quiero acompañarte ahora con el acordeón o con el contrabajo, etcétera, ¿no? Entonces se dio una comunión muy, muy interesante que hace justamente la búsqueda de una identidad, una suerte de meta-identidad regional, y esto es algo de lo que recuerdo mucho de los músicos. Quiero subrayar también, en el caso de los rurales del norte, ellos han formado parte de muchos otros ensambles locales en Zacatecas. También ya han tenido producciones musicales y bueno, estamos hablando que han pasado ya muchos años de ese encuentro de corridistas y pues seguramente los caminos musicales pues los han llevado a distintos puertos y lugares, ¿no? Qué bien, Marina, pues te guardas gratos recuerdos de este encuentro y seguramente pues cada que uno organiza o es partícipe de este tipo de eventos, con el paso de los años te traen memorias increíbles, inolvidables. En el texto que acompaña el fonograma haces una descripción muy interesante del Camino Real de Tierra Adentro. Hablas de los caminos del corrido y los divides acertadamente en camino de tierra, camino de acero, camino de asfalto y el camino del aire. ¿Cómo fue que se te ocurrió esta división? ¿Fue una especie de metáfora para describir pues las etapas históricas de este gran camino desde sus lejanos tiempos hasta la época contemporánea? Sí, bueno, esta idea en realidad es de Raúl García Flores, nuestro colega arqueólogo y etnomusicólogo que falleció hace apenas unas semanas, de origen, él era de Monterrey, pero era profesor investigador en la ENA Chihuahua. Y él, pues discutiendo los planteamientos de cómo hablar del corrido, digamos, sin caer en el estereotipo de siempre, o hablar solamente del corrido revolucionario, como si fuera el corrido, y no se consideran pues otras maneras. Pues él justamente planteaba, bueno, se puede pensar en una suerte de recorrido histórico a través de los caminos que pueden tomar estas formas musicales. Y entonces justamente mencionaba, bueno, el camino de tierra que como metáfora al inicio del trazo de este camino real de tierra adentro, donde pues quiénes son los que transitan por ahí, pues bueno, ahí son los frailes, entonces circulan músicas religiosas, circulan ciertos tipos de músicas muy, muy locales, pero que de pronto son trasladados de una zona a otra. Después hay un camino de acero, digamos que es algo que modifica ese camino ya existente por las vías del ferrocarril, ¿no? Trazadas en el siglo XIX. Entonces, es un camino que conduce, digamos, en términos de la época, a un progreso técnico a través de la agroindustria, del desarrollo de la minería, de la siderurgia en Aguascalientes, por ejemplo, y que además considera a Estados Unidos como uno de los grandes compradores, ¿no? de esta producción. Y entonces, a este camino, obviamente atraviesa las luchas revolucionarias y décadas después atraviesa la rebelión cristera. Entonces, bueno, ¿qué impacta esto en las músicas? Pues evidentemente sí. O sea, tiene que haber
digamos, el mismo personaje sujeto de la narrativa del corrido o de X forma musical, pues ahora tiene que ser el pueblo. Entonces se subrayan, digamos, las grandes luchas, los acontecimientos que la gente considera que son importantes, como mencionabas hace un momento, bueno, cómo se difunde esto, pues a través de un corrido y bueno, todo lo que ya sabemos. Después atraviesa un corrido de asfalto con la construcción de la carretera panamericana en los años 40, que también implica pues una modificación a la zona y que conllevará pues otras músicas también, o que ampliará las posibilidades narrativas de ese corrido existente allí, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que circulen mercancías que incluyen la droga, etcétera, pues habrá también entonces otro perfil de relatos sobre la zona, y entonces ya se hablan también de crímenes pasionales, de este tipo de tragedias de las cuales antes no se hablaba tanto, de conflictos entre familias, etcétera, ¿no? Y esto lleva a lo que planteaba Raúl como los caminos del aire, también como una metáfora para pensar en qué momento las músicas transitan por los medios de comunicación y quedan en algún lugar, ¿no? En este caso, bueno, para él quedaban en el aire, y esto tenía la posibilidad de circular, ¿no? Pero tenía al mismo tiempo la posibilidad de seguir funcionando como memoria, porque justamente el corrido, como otros géneros narrativos, pues son memoria colectiva. Y los creadores hacen una selección de ese posible universo a ser recordado. Entonces es un poco como Raúl planteó esta idea de los caminos, a través de hacer un recorrido no evolucionista, porque no son, digamos, en términos de mejorarlo, de pulirlo para nada, sino en términos de pensar esta historia como un proceso que además está inacabado, que sigue. Sí, fíjate que eso me llamó mucho la atención porque para mí fue muy, muy rico verlo en el sentido precisamente en que lo estás mencionando. El Camino Real de Tierra Adentro, de pronto se lo imagina uno como algo del pasado, ¿no? Y sí, bueno, tuvo un gran auge cuando se abrió, digamos, siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el XIX quizá, por todo lo que enfrentaron las personas que realizaron esta gran empresa. Como ya lo mencionaste, siempre iban a la vanguardia, primero los evangelizadores, después los soldados, después los colonos, pero evidentemente esa es una parte de la historia que bien la describen ustedes en esto del camino de tierra, ¿verdad? Pero qué bonito esto del camino del aire, porque eso nos da a entender precisamente que es un camino que no ha muerto, es un camino que se ha transformado y que vive en la actualidad. Que no lo ubiquemos en la época del barroco y de todo, ¿verdad? De aquellos lejanos años. Sí, aquellos, yo insisto, fue su época de esplendor, y desde este momento lo podemos nosotros pensar así. Quizá en años posteriores, los investigadores que se dediquen al estudio de este camino dirán que en la actualidad fue su gran auge, ¿verdad? Porque el transporte, los productos que se llevan, que se intercambian con Estados Unidos, el flujo de las migraciones tan intensas que hay en la actualidad, quién sabe, ¿verdad? Cada investigador es también producto de su momento histórico y verá este camino de diferentes maneras, pero se me hizo muy, muy interesante. Y por otro lado, como bien lo mencionaste al principio de la plática, pues es un producto de investigación, y la manera como lo explican, lo entiende cualquier persona, ¿verdad? No es una explicación docta con afanes así de erudición, sino de que se entienda con facilidad. Marina, vamos a escuchar otra pieza que grabaste por allá con estos amigos. Este lleva el título de La Llorona Loca.
El autor es Arsenio Córdoba. Los intérpretes es el propio Arsenio Córdoba en la guitarra y la voz, Teresa Córdoba, guitarra y voz, William Córdoba en la trompeta y el güiro, John Duncan en las flautas de pico soprano y tenor, y Paya Duncan en el violín. Vamos a escuchar La Llorona Loca. Cuídense mis hijos, nos aconsejó mi madre querida cuando nos habló. Ay, por esos campos no van a encontrar la llorona loca en su caminar. No salgan de noche, nos aconsejó, pero yo ignoraba lo que me habló. Yo siendo muy macho, yo no la creí, y a la llorona yo la perseguí. Y la perseguí, me persiguió, la llorona loca por fin me pescó. Y la perseguí, me persiguió, la llorona loca por fin me pescó. Una noche fría al río caminé, iba yo sin miedo cuando la encontré. Era la llorona que lloraba ahí, se me hizo hermosa cuando yo la vi, y me contó ella todo su dolor, y aquella tragedia de un perdido amor. Y con la llorona ese día lloré, y en el instante de ella me enamoré. Y me enamoré, con esa criatura yo me enamoré. Y me enamoré, con llorona loca yo me enamoré. Entre ella conmigo, ella me invitó, y entrando al río desapareció. Y esa triste noche perdí yo mi amor, y ahora solo lloro mi perdido amor. Y me enamoré, y me persiguió, la llorona loca ese día me halló. Y me enamoré, y me persiguió, la llorona loca ese día me halló. Estimados amigos, les recordamos que el tema de esta ocasión es los caminos del corrido. Y para hablar de esto, seguimos charlando con la doctora Marina Alonso Bolaños y su servidor Benjamín Muratalla. Benjamín, yo te quería preguntar, bueno, hemos escuchado este ejemplo de la Llorona Loca y es interesante cómo ellos suman otros instrumentos musicales que no se tocaban tradicionalmente en el corrido tal como siempre lo hemos concebido. Por ejemplo, que toquen flautas de pico, ahí en este ejemplo que escuchamos. Y bueno, quería preguntarte qué opinión tendrías con respecto a estas otras formas del corrido, si se trata de un corrido mexicano o no. Uh-huh. Y también preguntarte hasta dónde la música de este Camino Real de Tierra Adentro refleja de algún modo las actividades que se fueron dando en estas zonas. Nos hablan de la gente que se asentó a vivir allí, digamos en términos
económicos de los colonos? ¿O qué nos podrías hablar al respecto? ¿Cómo no, Marina? Mira, pues esto del corrido y las interpretaciones contemporáneas. Mira, yo comparto la idea de que la música tradicional y creo que ya lo habíamos comentado en otra charla, la música tradicional es una música que se ubica ciertamente en el pasado, pero que para sobrevivir, para continuar, tiene que actualizarse, tiene que mantener una vigencia. De lo contrario, se pierde. Y esta incorporación de nuevos instrumentos, de modificaciones de la propia estructura musical, que tienen la intención de mejorar los arreglos, de meterle por ahí otro ritmo. Yo creo que forma parte de esta actualización. Se sigue hablando de que es corrido, y verdaderamente sí, sí, como lo decías, es difícil definir un género de una manera muy esquemática y muy, digamos, cerrada, ¿sí? Yo creo que el corrido sí adoptó el nombre de corrido en México. Sé que hay otros corridos en otras partes de Latinoamérica. De Europa no lo sé, a menos que sea por influencia de músicos mexicanos que hayan viajado allá y que hayan sembrado pues el gusto por este género musical. Recordemos que las músicas viajan con el ser humano, con el trasiego humano, las músicas van de un lugar a otro. Entonces, como bien lo dijiste también en algún momento, precisamente por estas transformaciones, por esta diseminación del género musical en varias regiones, adopta diferentes formas, ¿no? Adopta las formas del gusto musical, de la estética musical, ahora que hablas de la vocación económica de los lugares y de la historia, ¿verdad?, propia de cada uno de los lugares, obviamente las músicas se van moldeando de acuerdo a todas estas características. Yo sí considero que el corrido es mexicano, es netamente mexicano, y que se llama corrido, alguien me lo dijo por ahí, creo que varias personas lo dicen, pero recuerdo que Gabriel Moedano, que también ya hemos hablado de este investigador que trabajó en la fonoteca y que uno de sus temas de investigación era el corrido, me decía que corrido se llamaba así porque eran como estos cantos que iban de corrido, pues iban recorriendo de un lugar a otro y a la gente pues se le hizo, pues un corrido, viene de acá, viene de allá, ¿no? Si en algún momento fue el romance, ¿verdad? Esto ya transformado a la cultura, a la idiosincrasia de todas estas poblaciones, pues se fue transformando, pero curiosamente mantuvo el nombre de corrido. Sabemos que en la actualidad hay corridos en varias partes de la República, ¿verdad? Pero siempre fíjate que lo que sí yo he notado y estoy de acuerdo y esta percepción pues es a partir de lo que han investigado otros, sí tiene que ver siempre con, el corrido se adapta muy bien a los hechos no considerados por la oficialidad o los medios formales. Ahí tienes, por ejemplo, el caso del narcocorrido, que es una transformación precisamente de este género y que pues el narcocorrido en la actualidad es utilizado, según se dice, por los cárteles, por los que cultivan la droga, los que las venden, las compran, la trafican, etcétera, etcétera, para informarse a través de la narrativa de cada una de estas composiciones. Dicen que hay códigos secretos. Por ahí tenemos un amigo de la ENA, Luciano Reyes Álvarez Favela, que ha estudiado el narcocorrido y que explica precisamente esta situación.
Sí, considero que el corrido es mexicano y en Colombia existe un gran cultivo del corrido y también de la música del mariachi. Bueno, los colombianos son así como que quién sabe qué pasa con sus procesos culturales, pero de repente como que México es un lugar enigmático, es un imán cultural para ellos. Han adoptado muchas de nuestras músicas y allá hay grandes corrideros también. Pero bueno, hablando de la gran variedad de músicas, como tú decías, hay músicas religiosas, hay relaciones, coplas, décimas, las famosas inditas, los sones que ya comentamos, danzas cantadas, géneros teatrales como la tonadilla y la zarzuela, los trovos, las décimas, que muchos de ellos ya han desaparecido desafortunadamente, pero que muchos otros prevalecen. Por ejemplo, pues tienes el huapango arribeño, que tiene su base fundamental en la décima, en los trovos, ¿verdad? En estas cantos repentinos, espontáneos que se les ocurren pues, a los músicos, a los cantadores, y que se componen en el instante. ¿Verdad? Pues se han quedado en una zona muy específica que forma parte de este gran recorrido del Camino Real. Las décimas, obviamente, las inditas parece ser que solamente prevalecen en Nuevo México, en Texas y en algunas partes de la Huasteca, una zona aledaña a este gran camino. Los jarabes, pues también un género que tiende a desaparecer inusitadamente. Muchos investigadores lo han descubierto en muchas partes más allá de esta zona, de este recorrido del que estamos hablando. Bueno, estimados amigos, les recordamos que el tema de esta ocasión es los caminos del corrido. Seguimos adelante. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos un corrido más? Órale, vámonos con otro. Podríamos escuchar Nuevo México, lindo y querido, justamente hablando de esta construcción de identidades Sí. con los folcloristas de Nuevo México, que es la familia Vigil Tafoya, que son del rito La Española Nuevo México. Adelante con Nuevo México, lindo y querido.
estira tus alas y tráeme aquí. Nuestro México lindo y querido, tierra fina de donde nací. Si me llevo a morir navegando, estira tus alas y tráeme aquí. Muy bien, estimados amigos que siguen este programa. Vamos a continuar, ya casi estamos llegando al último bloque y te quiero preguntar, Marina, a manera de un merecido reconocimiento póstumo, ya lo mencionaste, pero quisiera que nos platicaras un poco más del investigador Raúl Flores, quien falleció recientemente y que participó en el fonograma. ¿Cómo lo conociste? Yo supe que tuviste una muy buena amistad con él. ¿A qué otro tipo de música se investigaba Raúl Flores? Sí, gracias. Bueno, pues este va a ser un merecido reconocimiento al trabajo de Raúl. Yo lo conocí a él más en el contexto de la música jarocha. Él era jaranero también, aunque era de Monterrey, pero era jaranero, porque estudió arqueología ahí en la Universidad Veracruzana. Entonces, en muchas ocasiones él colaboró con la fonoteca, incluyendo, bueno, el disco Tesoro de la Música Norestense, que ha sido también un disco importante de la serie. Ujú. Y bueno, en este otro, Raúl creo que tenía, digamos, como muy buena idea de la importancia de la divulgación científica, de tal suerte que pues se refleja en sus textos, digamos, una claridad para exponer el uso de metáforas y de distintos tropos para hablar de las músicas locales y regionales es importante, como fue en el caso del texto de este fonograma. Y yo considero además que, bueno, debemos de continuar esta investigación. Tomo como pretexto este homenaje a Raúl, justamente para hablar, bueno, esto se hizo hace muchos años. Ahora que celebramos los 10 años de la declaratoria como patrimonio cultural al Camino Real de Tierra Adentro, debería de haber otra investigación en cuestiones musicales. Han pasado muchos años de este encuentro de corridistas. No sabemos mucho del impacto que tuvo después entre ellos mismos, entre las zonas. Lo que recuerdo muy bien es que hubo una conciencia muy clara de pertenencia local y de pertenencia regional por parte de los músicos. En el caso, por ejemplo, de Nacho Cárdenas, él mencionaba que, bueno, había él seguía la tradición musical cardenche, de este canto polifónico a capela que es muy conocido en la región de La Laguna, y que él había, pues, aprendido con los cantores cardenches, y que ahora él se dedicaba a componer canciones acardenchadas, que no eran propiamente esas cardenches, sino acardenchadas. De manera que, como hay una readaptación, como hay una dinámica constante entre las músicas locales, y creo que eso es lo que ahora falta investigar en toda esta macrorregión. Quizá difícilmente encontremos, y tampoco quizás sea el sentido, encontrar un origen musical de todas las zonas, quizá no nos llevaría a mucho, pero sí pulir, digamos, esta primera fase de investigación que en términos de divulgación son muy interesantes, el planteamiento de los caminos de tierra, del aire, del acero, pero que hace falta trabajarlos, hace falta pulirlos más y, por supuesto, tener un panorama mucho más amplio de documentación sobre las músicas en esta macroregión,
y poder ver los puntos de confluencia en tradiciones musicales no solamente más mestizas, como es en este caso, sino ver también qué pasa con la población indígena de estas zonas que no se ha trabajado musicalmente hablando en este contexto, digamos, ¿no? Exacto. Y hay pues muchísima investigación al respecto, pero atomizada, digamos, ¿no? Hay investigadores en todas las zonas que bien podrían confluirse en un proyecto de investigación de mayor envergadura y que nos llevara a entender también, pues, de qué hablamos cuando hablamos musicalmente del Camino Real de Tierra Adentro. Claro, eso que dices me parece muy, muy importante y apremiante porque, en efecto, fíjate que indiscutiblemente hay muchos investigadores que trabajan diversas regiones y subregiones, que comprenden el Camino Real de Tierra Adentro, pero para nada lo vinculan con este proceso histórico-cultural, que así lo debemos entender también, este camino, ¿verdad? Y que muchas de estas músicas que encontramos en todos estos lugares aledaños, son músicas que se fraguaron en esa empresa. Yo sigo insistiendo en esa empresa, en esa gran aventura que eran muy dados los españoles de emprender acá en el Nuevo Mundo. Fíjate que, por cierto, ahora que mencionas a la música cardenche, hay una vieja, un viejo supuesto que la música cardenche tiene un cierto vínculo con los cantos de los negros del sur de Estados Unidos. Pero fíjate que cuando abundamos en el conocimiento de todos estos acervos, de pronto se pone uno a pensar si la canción cardenche no tiene una vinculación con aquellos cantos de los evangelizadores o con aquellos cantos religiosos. Si te pones a escuchar con detenimiento la canción cardenche, por supuesto en otro estilo y con sus ciertas distancias, tienes cierto paralelismo con el canto gregoriano. Estas polifonías de los cardencheros, que son verdaderamente cantos maravillosos, pero que a mí sí me evocan o me hacen pensar en un vínculo muy estrecho con estas músicas llevadas por los misioneros. No cabe duda que ahí está una beta de investigación no muy frecuentada, no muy atendida, y que es un desafío, ¿verdad? Que es un desafío que creo yo que debemos promover desde el INA, desde la Fonoteca del INA, a investigadores para que se sumen a este proyecto, conquistarlos con la continuidad de la investigación de este gran camino real de tierra adentro. Marina, si no tienes algún otro comentario, si la gente de producción no nos sugiere alguna otra pregunta, pues estamos por concluir. Por supuesto, yo me sumo al reconocimiento que no homenaje, aunque quisiéramos un homenaje. Mira, hay tanta gente que se dedica a estas investigaciones y que muere, y más en estas épocas tan difíciles de la pandemia, sin un merecido reconocimiento, ¿verdad? Y son personas que por cualquier situación no lograron publicar, no lograron hacerse conocer de manera más amplia y que quedan ahí en el olvido, pero afortunadamente lo que hicieron, poco mucho, queda como una huella de un gran trabajo. Pues que en paz descanse el gran investigador Raúl Flores, que colaboró también con la Fonoteca. Bueno, pues no hay más preguntas. Ya mencionamos que en Latinoamérica hay también corridos, pero yo supongo importados de México, ¿sí? Además, debemos considerar que muchas de estas músicas traídas por los españoles, y no nada más traídas por los españoles, sino por todos estos pueblos que confluyeron y que consolidaron a la Nueva España, eran músicas que comúnmente se encuentran en otras partes del continente americano,
latinoamericano principalmente, y en Europa, porque hay muchas de las músicas que se crearon en ese tiempo, producto de la difusión, producto del mestizaje, regresaron o fueron a Europa y fueron inclusive más gustadas allá que acá y se desarrollaron más acá, mientras que acá desaparecieron, allá siguen en gran auge, como dicen que es la chacona y la zarabanda. No sé si en la actualidad todavía se ha gustado esta música por allá, pero dicen que son músicas que se crearon acá, llegaron a Europa y allá gustaron muchísimo. Pues Fíjate Marina, que al respecto, valdría la pena mencionar que, bueno, hay mucha investigación, pocas publicadas ya, y además de estos clásicos textos que ya conocemos, de Mendoza, de Stanford, etcétera, ujú, valdría la pena que los interesados acudan a los bancos de datos de la universidad, de la UNAM, y busquen las tesis de grado de los estudiantes, porque son textos que no están publicados, pero hay cosas interesantísimas sobre la música en México en general, ujú, sobre respuestas que incluso han tenido ante estos textos clásicos, ujú. críticas, etcétera. Recuerdo ahora algo sobre la canción Cardenche, en fin, hay mucho, mucho material, pero que no se conoce pues porque no está publicado. Sin embargo, hay acceso público a él, y más ahora, bueno, que estamos trabajando desde casa, pues bien pueden echar un ojo a los bancos de los tesistas. Claro, ir más allá, ¿verdad? De lo conocido, porque subyacen por ahí investigaciones, grandes archivos, como en los que tú has estado precisamente. Tú estuviste en el Smithsonian y en Texas, ¿no? En un archivo de Texas, no recuerdo en cuál, pero En ahí hay Benson. también, sí, ¿verdad? Hay también documentos importantísimos que dan cuenta de toda esta riqueza musical. Pues qué emocionante platicar de este tema. Esperemos que sea del agrado de todas aquellas personas que presencien esta entrevista. Y pues bueno, si ustedes gustan escuchar el disco completo, Músicos del Camino Real de Tierra Adentro, número 49 de la serie Testimonio Musical de México, les sugerimos que accedan a la Mediateca de Lina. Ahí en el buscador buscan ustedes serie Testimonio Musical de México y ahí está el disco. Y si no, pues también en la Fonoteca de Lina tenemos el material y con todo gusto les podemos proporcionar una copia. Marina, muchísimas, muchísimas gracias por tu participación. Como siempre, es muy grato platicar con una persona tan Gracias a ti. investigada, tan documentada como tú. Siempre te echo tus flores porque eres una mujer muy inquieta y que no se conforma con, ya dijimos una vez, rompes con lo establecido para poder descubrir cosas enriquecedoras. Ese es un Así es. gran mérito. Pues el Y gusto es ojalá, charlar contigo. y ojalá, Marina, pues sigas teniendo todos estos éxitos, como este disco de hace muchos años, pero mira, todavía tiene su vigencia y además su importancia particular. Pues gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y grabación, Evanibaldo Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Vamos a despedirnos con esta pieza musical. Ayer llegué a las 5 de la mañana. El autor e intérprete es José Ignacio Cárdenas Alvarado, que interpreta la guitarra y también la voz. La procedencia es Ciudad Lerdo, Durango. Adelante con Ayer llegué a las 5 de la mañana. Ayer llegué a las 5 de la mañana, ya casi al amanecer.
amanecer y mi mujer ya estaba muy enojada. Me la pasé con los amigos en la tomada. Qué bonito ese placer, hay que entender que es cosa muy necesaria. Pero mujer, ¿por qué haces esas bilis? Pero ¿pa' qué te mortificas así? Si sabes bien que andando yo en los tragos, no más estoy pensando en ti. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.